Bien. A ver, por favor, confírmenme si se está mirando mi pantalla. Go, 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 vamos a dar inicio, vamos, manifiéstense, están allí, vamos, confírmenme si me están mirando. Muy bien, de paso veo quién está interactuando. Pam, para, pam, 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 pam. Bien. Bueno, queridos chicos, queridas chicas, vamos a continuar con nuestras sesiones que están enfocadas más que todo a esto del proceso de compras. ¿Ya? Y ya habíamos conversado, ya habíamos definido, ¿no? Algunas preguntas importantes, como por ejemplo a quiénes comprarles, que era básicamente la búsqueda de información respecto a nuestros proveedores y en base a eso tomar también ciertas decisiones al momento de evaluarlos para de esa manera escoger a los proveedores que realmente nos sirvan para crear valor dentro de nuestra cadena, dentro de nuestros vamos a decir, la forma en la que tratamos de suministrarnos, ¿no? Porque hemos visto que este proceso es un proceso planificado, es un proceso organizado y también es un proceso controlado, ¿no? Entonces estábamos resolviendo esas preguntas, ¿no? ¿A quién le compramos? Y también habíamos hablado un poco de cuánto en la cantidad es lo que tenemos que comprar, ¿no? Las cantidades óptimas y cuándo también en el tiempo óptimo. Y esto también de cierta manera lo hemos enlazado este proceso de compras con la filosofía o si quieres decir en la metodología del just in time, que está más enfocado en la reducción de inventarios, pero una reducción de inventarios que está destinada a producir únicamente lo necesario y en el momento oportuno, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos estado viendo, lo que hemos estado conversando, ¿no? A lo largo de estas sesiones. Bien, vamos a seguir ahondando en este tema, ¿no? En el tema del proceso de compras. Y de lo que vamos a hablar es, en esta primera parte de esta sesión, es del famoso, o no tan famoso, porque realmente es algo, se puede decir, relativamente nuevo. Por lo menos yo estoy casi seguro que es la primera vez que ustedes lo están viendo, ¿no? Que se conoce como el Venture Manage Inventory, ¿ya? Y que está más que todo enfocado o tiene la intención de destruir el efecto látigo que se da por no compartir cierta información, principalmente con nuestros proveedores. ¿Qué tipo de información? La información de la demanda, ¿no? La información que nosotros podemos de cierta forma pronosticar, ¿no? Predecir o proyectar de nuestros consumidores. ¿Ya? Entonces, antes de empezar de cierta manera a entrar en el desarrollo de lo que significa esto del, vamos a llamarlo por sus siglas, ¿no? BMI, del BMI, es importante que entiendas un poco a qué me refiero con esto del efecto látigo. Y por eso es que lo primero que están visualizando son estos cuadrantes, ¿no? Entonces, mira, quiero que te fijes en este primer cuadrante. Este primer cuadrante está determinado por la demanda, es decir, los consumidores de un determinado producto. ¿No? Me voy a ir hasta el otro extremo y en el otro extremo estamos en el productor, es decir, quien provee al mercado de ese determinado producto. Pero ese productor, fíjate, no lleva directamente su producto al consumidor final, sino que lo hace a través de intermediarios. Tenemos un mayorista y tenemos un minorista. Ya primero explicando más o menos cómo es que se está dando este tipo de, vamos a decirle, de negocio, ¿ya? Es un productor que llega a su consumidor final, ¿ya? A través de sus canales de distribución, en este caso, un mayorista y minorista, ¿ya? Hasta ahí estamos bien. Ahora, fíjate, esta demanda de acá es lo que consume, lo que el consumidor realmente está consumiendo. Este es el comportamiento del consumidor, del cliente final, ¿ya? Ese es su comportamiento. Entonces, ¿quién está en contacto, digamos, de manera más cercana con este consumidor?
En primer lugar están los comerciantes, o en este caso el comerciante minorista, ¿no? El comerciante minorista es el que está en mayor contacto, con este consumidor, ¿no? Pero este minorista, fíjate, está haciendo un pedido, ¿ya? Escúchame, ¿ya? A su mayorista, este comerciante, esta línea que no es la punteada, sino que es la línea continua, ¿ya? Es el tamaño de su orden de compra. Esta orden de compra que va a solicitar este minorista es básicamente para atender esta demanda, ¿ya? Y fíjate, esta orden de compra es mucho mayor a la demanda. ¿Por qué está haciendo eso? Vamos a decir que posiblemente está haciendo eso, ¿ya? Porque pronostica o porque cree, ¿ya? Que va a aumentar la demanda, que va a haber un incremento en el consumo de ese determinado producto. Por eso, fíjate, su orden de compra es mucho mayor, ¿ya? Pero este minorista le va a comprar a un mayorista, ¿ya? Y este mayorista, en realidad, al ver que va a haber un mayor pedido por parte de este minorista, puede pensar muchas cosas, ¿no? Puede pensar de repente que de verdad hay un incremento grandioso, ¿no? de consumidores, de demanda. Por lo tanto, este mayorista no solo va a cumplir ya con el pedido del minorista, sino que también se va a estoquear. Entonces, fíjate, la orden de compra del mayorista es mucho más grande que la orden de compra del minorista, porque también tiene que cubrir con lo del minorista, pero piensa que puede darse de repente un crecimiento mayor de la demanda. Es lo que piensa, es lo que cree, ¿no? Y entonces, este mayorista, para estoquearse, para cumplir con su minorista y también estoquearse, le va a pasar su orden de compra ¿a quién? Al productor, ¿no? Fíjate, ¿no? Cómo se da, como ves, mira, si miras estas flechitas de acá, orden de compra, ¿no? Entonces le pasa su orden de compra al productor, ¿no? Y el productor obviamente tiene que cubrir, ¿no? Esa orden de compra, pero también se va a preguntar, ¿no? ¿Por qué me está pidiendo tanto, ¿no? ¿Por qué me está pidiendo tanto? Y como le está pidiendo más y tiene que cubrir esa orden de compra, y adicional a eso va a también creer que la demanda está creciendo o que ha crecido demasiado, ¿no? Que ha crecido demasiado. Y no solo va a cumplir con esa orden de pedido, sino que también va a producir una mayor cantidad, ¿no? Y fíjate, la línea punteada que viene a ser el nivel de inventario, mira hasta dónde está el inventario, ¿no? Hasta más o menos lo que va a ser las futuras órdenes de compra. Entonces te he tratado de explicar lo que ha pasado. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué te cuento todo esto? Porque lo que ha ido pasando, lo que has estado viendo acá, es que cada uno desde su posición, es decir, la posición del minorista, independientemente de la posición del mayorista, independientemente de la posición del productor, cada uno ha estado como que sobreestimando la demanda. ¿Pero la demanda de quién? De este consumidor, del consumidor final. Y cada uno lo ha ido sobreestimando y sobreestimando. ¿Y por qué ha pasado esto? Porque no se ha dado una correcta comunicación, un flujo de información adecuado entre el minorista, el mayorista y el productor. Y miren lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que esta es la cantidad demandada, esta va a ser la cantidad de ese bien demandado, y mira todo lo que se va a producir.
Mira la brecha que hay entre lo que realmente se va a demandar con lo que se va a producir. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que va a haber sobrestock aquí en este nivel del productor, va a haber sobrestock acá en este nivel del mayorista, y aquí va a haber sobrestock acá también en el nivel del minorista. ¿Por qué? Porque el consumo solo es hasta este nivel. ¿Por qué? Porque no hubo una adecuada información, y mejor dicho, no se compartió ese pronóstico de información y cada uno estimó, o mejor dicho, sobreestimó el comportamiento de esta demanda. Ese es el efecto látigo, como un látigo, ¿no? Como la onda de un látigo. Ese es el efecto látigo. Y el Venture Management Inventory Manager, perdón, lo que intenta es eliminar, reducir este efecto látigo. Hasta ahí, esta explicación que trata de hacer así bonita, suavecito, pasito, pasito. ¿Está clara? Antes de que siga avanzando, ¿estamos o no estamos? ¿Está claro? ¿Cómo vamos? ¿Estamos? Bien, muy bien. Listo. Este preámbulo era necesario. Súper necesario. Sí. Vamos. Entonces, ahora que te he hecho este preámbulo, hablemos. ¿Por qué significa el BMI? Para empezar, es un sistema de control. ¿Control de qué? Básicamente de inventarios. Estos son stocks, ¿no? Control de inventarios. Es un sistema de control de inventarios, para lo cual es importante compartir la información dentro de esta cadena de suministros de un nivel a otro. Esto no hubiera pasado si hubiera habido una adecuada, si se puede decir, un compartimiento óptimo de información entre el minorista, el mayorista y el productor, ¿no? Si es que la información hubiese sido compartida y fluida, no se hubiera dado este efecto látigo. Entonces, ¿qué es lo que hace el BMI? Es un sistema que controla los inventarios porque hay un correcto flujo y compartido flujo de información en los diferentes niveles de esta cadena de suministros, ¿ya? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención o el principal beneficio que busca el BMI? Lo que busca es realmente mantener el nivel óptimo de inventarios, sin que se produzca ningún tipo de distorsión. Lo que está pasando del minorista, mayorista, productor, es una distorsión en los inventarios que no va acorde a la demanda, precisamente porque cada uno empezó a sobreestimar la demanda. En cambio, si hubieran trabajado de manera compartida y de manera ordenada en compartir esta información, se hubieran logrado obtener niveles de inventarios realmente óptimos para poder atender a la demanda, digamos, real, ¿ya? Sin producir estos sobrestocks o por ahí de repente quiebres de stocks, que también podría darse el caso, ¿sí? Para eso sirve. Entonces, lo vuelvo a sintetizar, lo vuelvo a recapitular, lo vuelvo a explicar. ¿Para qué va a servir el BMI? Es un sistema, arranquemos de eso ya, es un sistema ya que de arranque busca controlar los inventarios para de esa forma mantener un nivel óptimo de inventarios independientemente en el nivel que se encuentre en la cadena de suministros, para evitar la distorsión de los inventarios por la falta de información compartida. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Está claro? ¿Estamos o no estamos? A ver, a través del chat. De paso voy a aprovechar para hidratarme. Ah. ¿Ya? Genial. Ahora, para que este sistema, para que este sistema realmente funcione, wow,
no es tan sencillo, ¿ya? No es tan sencillo como es de repente explicarlo, ¿ya? Porque para que este sistema funcione realmente la carga administrativa, ¿ya? Del almacén o de los inventarios, mejor dicho, la carga administrativa de los inventarios va a ser cargada directamente al proveedor. Es como que el proveedor se va a encargar de mis inventarios, ¿ya? Y precisamente para reducir costos y para también evitar sobreestimaciones de stocks. Entonces, fíjate, ¿ya? Eso queda más claro en este grafiquito, ¿no? Por ejemplo, un abastecimiento, vamos a decirle entre comillas, normal. El proveedor, ¿ya? Le pasa pues una orden de compra. El cliente le pasa una orden de compra a su proveedor y el proveedor lo atiende, ¿no? Normalmente es así. En cambio, cuando se trabaja con el BMI, el cliente lo que está compartiendo es su información de sus consumidores, la información de sus consumos, la información de sus pronósticos de venta. ¿Para qué? Para que en base a esa información el proveedor pueda atender oportunamente a su cliente. Fíjate la diferencia, ¿no? Acá el cliente le pasa la orden de compra y el proveedor cumple con la orden de compra. Acá el cliente no le pasa, digamos, obviamente que sí hay una orden de compra, ¿no? Pero digamos, un documento, ¿no? Todo eso. Pero a lo que me refiero es que no le pasa solo eso, sino que le pasa mucho más información. Por eso hablábamos que es un sistema que comparte información. Entonces, como le está pasando información de su demanda, de sus consumos, de sus consumidores, ¿no? Del comportamiento y pronóstico de sus clientes, de sus consumidores, vamos a decirle, finales, ¿ya? El proveedor va a tomar decisiones ya de abastecimiento en base a ese comportamiento de la demanda. Por eso dice que acá el Venture Manage Inventory lo que hace es, en cierta forma, administrar o gestionar los inventarios de su cliente en base a la información de la demanda de su cliente, en base a la información de los consumidores de su cliente. ¿Ya? ¿Estamos? Ahora, yo sé que es un poco de repente complejo, por eso vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Y más que un ejemplo, voy a ponerte un videito que lo explica de una manera un poco más gráfica. Y vamos a ver, son 3 videos en realidad, y en base a esos 3 videos vamos a darle un poco más de forma a este temita, ¿ya? A ver, espérate. Ya, es no es ese. NetVMI. El tanque habla. Usted debe escuchar. ¿Se escuchaba, no? ¿Se estaba escuchando? ¿Sí? ¿Se estaba escuchando? Genial. Como se estaba escuchando, vamos a ver el siguiente videíto. Chiquito nomás. Sistema de monitoreo remoto NetVMI. El tanque habla. Usted debe escuchar. VMI es una solución tecnológica que permite a los proveedores de materia prima administrar los stocks de sus clientes. El ciclo de pedido tradicional exige muchos recursos de las empresas. El ciclo de VMI proporciona una gran optimización de recursos. Sistema NetVMI. Avance tecnológico para el beneficio de su empresa. El sistema tiene beneficios tanto para el remitente del producto, el proveedor, como para quien lo recepta, el consumidor. Con ella, los consumidores de materias primas han equilibrado el mantenimiento de sus existencias, lo que evita el exceso o escasez de producto. Cuentan también con la eliminación de procesos manuales de medición y la reducción de existencias promedio. Formalización de contratos duraderos y calificados, reduciendo el desgaste en las negociaciones.
acompañamiento más preciso de las entregas, consumo y productividad. Los proveedores de materia prima, al utilizar el sistema NetVMI, cuentan con una amplia ventaja competitiva por ofrecer un servicio de mayor valor agregado al mercado. Disponen también con el monitoreo de los tanques en tiempo real, proporcionan exactitud en la información y mayor eficacia en la atención. Mejoran las relaciones con el cliente, generando mayor nivel de fidelidad con contratos duraderos. Mayor simplicidad en las decisiones de cuándo, cuánto y en qué cliente reponer a partir de una información de stocks dinámica y confiable. El sistema NetVMI gestiona a distancia el stock de productos líquidos, sólidos o gaseosos. Está compuesto por 3 etapas. 1. Los sensores instalados en los tanques del consumidor de materia prima miden y emiten constantemente los datos sobre los niveles de producto disponible. 2. El data center de NetVMI recepta, almacena y disponibiliza de esos datos para el proveedor a través de la web, email, teléfono móvil o por un sistema integrado de gestión. 3. El proveedor de materia prima programa y realiza las entregas automáticamente a partir de... Bien, hasta ahí, hasta esa parte. Que era, digamos, la parte como que de introducción ya, o mejor dicho, de algunos elementos que tienes que tener en cuenta si es que realmente quieres implementar el BMI, ¿ya? Pero bien, vamos a ver un video más para terminar de redondear la idea, ¿ya? Este lo voy a agrandar. Este es de otra compañía que también se dedica a prestar este tipo de servicios. El audio acá está bajito por si acaso, ¿ya? Yo le he bajado al propósito. Vamos a activar los subtítulos. Y voy a ver si le puedo dar una mejor calidad. Creo que está en toda. Ya. Bien. Bueno, acá lo que quiere decir es que todas las compañías tratan de agregarle valor a sus operaciones, ¿no? Pero que muchas veces no... está muy baja. Pero se mira horrible. Un ratito. Voy a retrocederlo porque quiero que se mire clarito. ¿Está bien? Ya, se mira mucho mejor. Dice que muchas compañías son expertos en las operaciones que realizan, ¿no? Pero no pueden ser expertos en todo, ¿no? En todo lo que está dentro de sus instalaciones como para crear valor, ¿no? Entonces que a veces no utilizan muchos recursos, por ejemplo en actividades que no son precisamente o no son necesariamente aquellas a las cuales están dirigidos su giro del negocio, ¿no? Su negocio, sus actividades principales, por estar prestando de repente atención a actividades que tienen que ver con los inventarios, ¿no? Entonces, la forma en la que trabajan sus inventarios muchas veces puede incluso ser un poco más lenta, puede incluir de repente personal que puede trabajar en otras áreas de mejor manera. Entonces, allí es donde dice cómo mejorar, cómo mejoramos esta situación. Y la forma de mejorar esta situación es con el BMI, en el cual el BMI lo que va a hacer es, a través de este software, ¿no? A medida que va avanzando el consumo, ¿no? de los productos, va a enviar información al sistema que ya está dentro de la organización, y esa data la va a enviar de frente a su proveedor, de tal manera que el proveedor va a poder nuevamente transportar y encargarse de la logística del transporte de aquellos, vamos a decir, cantidades óptimas de stock que se va a ir reponiendo conforme la información se va enviando directamente desde la sede, vamos a decir, del cliente hacia el servidor del proveedor. Entonces el proveedor, en base a la información que le va enviando
en tiempo real, ¿ya? El consumidor, a través de este sistema, va a poder atender con mucho más facilidad y mucho menos tiempo los pedidos. Esto va a hacer que la operación obviamente sea mucho más ágil. Pero para que esto se dé, obviamente se tiene que dar una capacitación también a un personal especial. Entonces lo que se va a pasar es que esta oleaje de información va a ser bastante fluido. Bastante. Y de esa manera se logra mayor competitividad, ¿no? Mayor fluidez en las operaciones. Entonces, ese es otro videito que te quería mostrar. Y sabes qué, no hay mucha información, por ejemplo en español, de todo lo que es el BMI, ¿ya? Se puede decir que países que he estado buscando información. Si hay casos peruanos que lo utilizan, la verdad es que no lo he encontrado. Sí sé que está mucho más desarrollado en vecinos cercanos como en Colombia, como en Brasil, como en Chile, ¿ya? Entonces, ¿por qué te he presentado estos dos videitos, ya? Y te voy a presentar uno al final también. ¿Cuál ha sido la intención? La intención es que entiendas algo, ¿ya? Esto no es tan sencillo, ¿ya? ¿Por qué no es tan sencillo? Porque el BMI sí o sí tiene que apoyarse en algunos palabritas especiales que te había mencionado en las sesiones anteriores. Por ejemplo, se tiene que apoyar sí o sí en sistemas de planificación de recursos, en estos ERP que habíamos conversado, ¿no? Tiene que apoyarse en los EDI, que eran los Electronics Data Interchange, es decir, información electrónica. Entonces, si te has dado cuenta, en ambos casos, en el primer video, había como unos sensores en los tanques y esos sensores indicaban cuánto se iba consumiendo de esa materia prima que estaba en los tanques. Y esa información era enviada directamente al proveedor. Y el proveedor ya sabía los niveles de consumo de los tanques y a tiempo los volvía a llenar, ¿no? A tiempo, porque esa información, esa data electrónica pasaba de frente al proveedor. Entonces, ¿quién se estaba encargando de estoquear esa materia prima? El proveedor. Por eso te dije en una parte que, de cierta forma, si es que se trabaja con el BMI, el proveedor asume como que la responsabilidad de la gestión de inventarios. Ahora, en el siguiente video lo que habíamos visto es, por ejemplo, a las personitas que tenían este lector de código de barras, ¿no? Este lector de código de barras, al momento que se despacha, digamos, mercadería, ¿no? Cuando se pasa el código de barras, eso va indicando que está dándose salidas de inventario, ¿no? Es como que, vamos a hacerlo más gráfico. Yo tengo una tienda y en esa tienda vendo celulares, ¿ya? Y cada vez que vendo celulares, voy a pasar el celular con mi lector de código de barras. Y ese lector de código de barras me va a indicar que está saliendo de mi inventario un celular. Pero ese lector de código de barras también va a enviar esa información de esa salida de mi inventario a mi proveedor. Y cada vez que salga algo de mi inventario, mi proveedor de celulares, porque yo no los fabrico, se va a estar enterando de cuánto está saliendo. Y de esa forma, como tiene esa información y puede estar observando de repente que la demanda está incrementando, que se está manteniendo o que está disminuyendo, según la información, esa data, que muchas veces el mismo software también te ayuda para la elaboración de pronósticos, me va a proveer de más celulares para que yo no me quede sin stock, pero tampoco para que me quede con un sobrestock. Es decir, el proveedor va a tener la información real, la información del comportamiento de mis consumidores finales, del comportamiento de la demanda, para enviarme de manera oportuna y la cantidad óptima, en este caso, de mi ejemplito que te estoy diciendo, de celulares, ¿ya? Eso es en realidad el Venture Management
Inventory. Ya he tratado de ponerte esos videitos para que entiendas. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos ir armando? ¿Qué podemos ir sacando? Que para que esto funcione, sí es necesario que trabajar con ciertos tipos de softwares que son ya especializados. En primer lugar, software que nos ayudan a la planificación de los recursos, ¿no? En este caso, más que todo enfocado en lo que es abastecimiento, y también permitir este flujo y este intercambio de información, ¿no? A través de medios electrónicos, ¿no? Como por ejemplo en los tanques eran esos sensores, por ejemplo en el segundo video eran a través de este lector de código de barras y un software obviamente especial que permitía emitir estos reportes, ¿no? Entonces esos sí son elementos claves, son elementos necesarios para darle un adecuado soporte, ¿no? a esto del BMI. ¿Ya? ¿Estamos? Hasta ahí. ¿Está claro lo que les he tratado de comentar? Vamos, manifiéstense. ¿Ya? Bien. Entonces fíjate, ¿no? Acá está, digamos que el proveedor, ¿no? Acá está la tienda. Acá está la tienda. ¿Te das cuenta qué es lo que le envía la tienda? La tienda le envía información. Información básicamente ¿de qué? De su demanda. Información de su demanda. Esa información, obviamente, a través de estos softwares es analizada, es procesada, y así es como se encarga siempre de que esta tienda se encuentre con un nivel óptimo de inventarios. De repente te estarás preguntando por qué estamos hablando de estos temas y son temas muy, de repente, especializados o de repente que no están muy acorde a nuestra realidad, porque todavía, por lo menos yo no estoy seguro de qué empresas en Perú trabajan con BMI, no estoy muy seguro. De repente hay algunas que tengan sus operaciones, empresas que no sean peruanas, pero que sí tengan sus operaciones aquí en nuestro país, ¿no? Entonces es importante que sepamos estos temas porque a la larga el desarrollo va a estar más que todo direccionado con todos los aspectos que ya involucran entornos virtuales, entornos digitales, y sí es muy importante que cada vez estemos actualizándonos y por lo menos tener idea de la forma en la que ya se realizan los negocios de manera mucho más dinámica, porque te das cuenta que hay, por lo menos llevar de esta forma este tipo de trabajo ya no es solo ver a nuestro proveedor como al que le compramos, sino es ver a nuestro proveedor como realmente un socio estratégico. ¿Y por qué te menciono esto? Porque tú tienes que confiar en tu socio, ¿no? ¿Y por qué te digo esto de confiar? Porque si te has dado cuenta que esta forma de trabajar es darle información, es como que de tenerle abierta la puerta de nuestra casa todo el tiempo, que tenga esa facilidad de entrar y salir, pero no es ningún familiar nuestro, algo así, ¿entiendes? Entonces tiene que darse realmente condiciones en primer lugar de mucha confianza y también condiciones que permitan tener relaciones duraderas a largo plazo con nuestros proveedores. Por eso te digo, ¿no? El proveedor no solo tiene que ser el que nos vende un determinado insumo, materia prima o producto, sino tenemos que ver o tenemos que seleccionar aquellos que realmente nos permitan generar valor, ¿ya? Ese es el otro tema. Y el otro consejo que te daría ahora que estamos viendo esto es que el mundo es un lugar muy amplio, es un lugar muy grande, así que no solo piensas que te puedes quedar aquí, porque piensa que puedes terminar en cualquier otro lugar y lo mejor es que te vayas preparando, que conozcas muchos más temas, obviamente acorde a tu carrera, que estudies otro idioma, por ejemplo, ¿no? Para que también puedas adaptarte a conocimientos que no siempre van a estar disponibles en nuestro idioma
nativo. ¿Ok? Bien, sigo entonces. Entonces, los requisitos previos que necesitas. Primero lo que te acabo de comentar, ¿ya? Que tiene que haber una colaboración muy abierta con tus proveedores, ¿no? Para que se dé este intercambio, este flujo de información. Es importante, ¿no? Que existen estos acuerdos de colaboración. Ahora, sí, la verdad es que es un poco... No lo he visto como te he dicho, pero como te digo, aquí quien asume la responsabilidad de la gestión de inventarios literal es el proveedor, tu proveedor, tu proveedor. ¿Y cuál es la intención? O sea, supuestamente, ¿cuál es la intención de que se lleve de esta manera? En que si tú, digamos, ya no tienes la preocupación, tú como empresa, ya no tienes la preocupación de estar pensando en qué tienes que hacer para siempre tener los niveles óptimos de inventario, si ya no tienes esas preocupaciones de abastecimiento, entre comillas, ya puedes dedicarte netamente a lo que son otras actividades propias de tu negocio. ¿Ya? No sé, un ejemplo, ¿ya? Tengo una fábrica de zapatos, entonces yo ya no voy a estar con la preocupación de que mi proveedor, de estar acá rato pensando en cómo abastecerme de cuero, ¿no? Cuero para los zapatos, porque ya trabajo con un proveedor que ya conoce el comportamiento de mi demanda y ya sabe en cuándo es el momento oportuno para enviarme esta materia prima, ¿no? Entonces, como yo ya no tengo esa preocupación y tampoco voy a estar destinando recursos como por ejemplo personal para que se encargue de eso, o tiempo, ¿ya? O esfuerzos, entonces me puedo dedicar más a ponerle mucho más énfasis, ampliar otros puntos de venta, de repente en diseñar otro tipo de productos, cosas más relacionadas en sí a lo que es mi idea de negocio principal, que es producir y vender zapatos. ¿Sí? Estoy siendo claro, por eso es que es importante este tema de una colaboración abierta y quiero que entiendas por qué es importante esto de los proveedores como socio estratégico. El otro requisito previo es que se deben establecer procedimientos para que haya un constante flujo de información, ¿no? Y bueno, más que todo establecer esos procedimientos es lo que hemos estado observando un poco en el video, ¿no? Hay ya ciertos tipos de software, incluso sensores que ayudan a hacer a enviar esta información directamente al proveedor, ¿no? Obviamente nosotros vamos a estar observando, viendo qué es lo que se le envía al proveedor, pero no es que el proveedor tiene que esperar a que nosotros le enviemos, porque eso ya sucede en tiempo real, ya sucede de manera fluida, ¿no? Entonces, esos requisitos básicamente son transparencia, por lo que te acabo de comentar, ¿no? Tiene que existir bastante confianza con ese proveedor para poder darle esa información, porque es información de nuestros clientes, ¿no? La experiencia más que todo del proveedor de que ya sabe trabajar de esta manera, ¿no? De que ya tiene el equipo profesional, de repente los software, también ya tiene el método de cómo es que se trabaja de esta forma. Y como te he dicho, no he encontrado ningún ejemplo, digamos, local, nacional, como para poder hacerle un poco más de énfasis. Y el otro aspecto importante es la integración, pero esta integración muy soportada o con el soporte tecnológico que permita integrar la información, más que todo, ¿no? Que existe entre el comportamiento de mi demanda, es decir, mis ventas, mis consumidores, y mi proveedor para que pueda siempre estar estoqueándome a niveles óptimos y en el tiempo correcto, en el tiempo que realmente se necesite. Entonces, sin alejarme, ¿no?, de lo que hemos estado conversando en sesiones anteriores sobre lo que significa el just in time, esto es una forma, vamos a decirle, mucho más moderna y mucho más tecnológica de realmente solo producir lo necesario y por lo tanto comprar solo lo necesario para cumplir con los
requerimientos, o vamos a decir con la demanda realmente necesaria en el tiempo y en el lugar oportuno indicado. ¿Vale? ¿Estamos? Genial. A ver, a ver, a ver. Estoy tratando de hacerlo así súper clarito, ¿ah? A ver, manifiéstense. Manifiéstense, manifiéstense. Bien, muy bien. Bien, 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 bien. Bien. Ahora, digamos fases de implementación. Acá están considerando tres. La fase colaborativa, la fase de transferencia y la fase de ya cuando está todo automatizado, ¿ya? Eso de la fase colaborativa es más o menos determinar un pronóstico de la demanda, ¿no? Y a partir de ese pronóstico de la demanda se puede hacer ya un plan de producción. Ojo, la palabra mágica que dice acá, pronóstico conjunto, plan de producción conjunto. ¿Por qué conjunto? Conjunto entre lo que yo considero que va a ser el comportamiento de mis consumidores, de mi demanda, y en base a esa información del pronóstico del comportamiento de mi demanda, también comunicárselo, informárselo, compartirlo, creo que sería la palabra más adecuada, con mi proveedor. Entonces mi proveedor ya cuenta con esa información, con la información que yo estimo del comportamiento de mis clientes, y se va a enfocar, ¿no?, a esos pronósticos para cumplir también con un abastecimiento oportuno, ¿ya? Ahora, transferencia por mandato, ¿ya? Esto es básicamente lo que hemos estado hablando de esto de transferencia. Se refiere a que hay una transferencia de cierta manera de la administración o de la gestión de inventarios hacia mi proveedor. O sea, ¿quién me va a gestionar mis inventarios? El proveedor. A eso se refiere con transferencia por mandato, ¿ya? Y obviamente esta administración, porque acá dice costos, como ya no lo vamos a hacer entre comillas directamente nosotros, eso significa una reducción de costos, ¿no? Una reducción de costos y de esfuerzos también que podemos dedicar a actividades más enfocadas al giro de nuestro negocio. Y bueno, y al último, en la última fase de implementación es cuando ya todo pues está completamente automatizado, ¿no? Y acá hace énfasis en dos niveles: automatizado en primer lugar en lo táctico y en lo operativo, y esto es cuando ya se trabaja con estas herramientas o estos soportes tecnológicos como los que hemos visto, sensores o de repente lectores de código de barras que ya transmiten la información directamente al proveedor. Entonces el proveedor con esa información se encarga del transporte, se encarga de la logística, se encarga del abastecimiento, ¿no? Y en cuanto al nivel estratégico, esto está más que todo enfocado de repente a cierto tipo de planificación, de objetivos o restricciones que tengo que coordinar, ¿no?, con mis proveedores, ¿no? O sea, ya pensando más en acciones de colaboración que requieren cierto tipo de planificación, ¿ya? Planificar, o sea, si acá ya llegamos a ciertos niveles donde, por ejemplo, si ya tengo cierta planificación respecto al comportamiento de mi demanda, tratar de cumplir o de llegar a esos objetivos, ¿no?, de demanda, ¿no? Por ejemplo, si dentro de la gestión, es un ejemplo, ¿ya?, tengo pensado llegar a cierto nivel de ventas y yo estoy comunicando, ¿no?, comunicando eso a mis proveedores, realmente tengo que hacer todos los esfuerzos por llegar a la meta que nos hemos fijado, ¿vale? Estoy tratando de ser claro. ¿Estoy siendo claro? ¿Estamos? ¿Están conmigo? A ver. Manifiéstense, hablen. Quiero ver si están allí. ¿Están vivos aún? Bien. Y bueno, las ventajas de trabajar de esta manera, ¿no? Obviamente tiene que haber ventajas para ambos, ¿no? Tanto para el cliente, para el que compra, como para el proveedor, que es el que nos vende, ¿no?, el que nos abastece, ¿no? Las principales ventajas para el comprador es que va a mantener su nivel óptimo de inventario, es decir, va a pedir lo necesario.
en el momento necesario también. La reducción de rupturas de inventarios, por lo mismo que te digo que quien se va a encargar de la administración de inventarios, en este caso va a ser el proveedor. La disminución del trabajo administrativo, por lo que te acabo de mencionar, si se encarga el proveedor de todo lo que es la administración de mi inventario, obviamente me disminuye, ¿no? Me reduce la carga administrativa en esa, vamos a decir, en esa área. Y mayor visibilidad de la cadena de suministro. Eso se refiere a que también para nosotros que compramos, un determinado producto, una determinada materia prima, etc. Como no estamos enfocados más que todo en nuestro análisis de demanda, podemos también tener más claro cuáles son nuestros requerimientos de abastecimiento. Ahora, por otro lado, las ventajas para el proveedor, ¿ya? Como el proveedor ya va a tener la información del comportamiento de la demanda, porque ya pasa directamente a través de sus servidores, también puede planificar adecuadamente su producción. Producción para atender mi demanda, que en realidad es el reflejo de la demanda de mis clientes, ¿ya? Reducción del nivel de inventarios, porque no va a pasar lo que hemos visto en el efecto látigo, ¿no? No voy a tener este sobrestock, ¿no? Voy a tener el stock que realmente se requiere para satisfacer a la demanda, ¿ya? Y mayor cercanía con el consumidor final. Esto es importante porque como la información que se transfiere, ¿no? Se transfiere directamente del comportamiento de los compradores finales, ¿no? Directamente de los consumidores. También se puede ir conociendo, por ejemplo, ciertos factores o elementos claves, por ejemplo, qué sé yo, los meses en los que más se consume un determinado producto, o de repente los días de la semana que más se consume un determinado producto. Datos que me sirven o que son muy importantes para siempre mantener el nivel óptimo de inventarios, ¿vale? He tratado de ser lo más claro posible respecto a eso, y por si no ha quedado claro, tengo otro videíto, ¿sí? Epa, más claro, ¿verdad? He tratado de darle he tratado de hacerlo fácil. Y bien, eso es lo que se refiere
al, al BMI. Genial. ¿Y qué más? ¿Qué más te puedo decir? No, entonces seguimos respondiéndonos eh, esas, esas preguntas, ¿no? ¿A quién le compramos? ¿Cuándo le compramos? ¿Cuánto le compramos? Y de cierta manera, si es que realmente se trabaja con sistemas tipo BMI, esas preguntas sí se llegan a responder, ¿no? Pero hay que ser sinceros, no hay muchos proveedores que manejen o que quieran administrar inventarios de sus clientes. Posiblemente quienes lo hagan, no estoy seguro ya. Sé que en otros países lo hacen, por ejemplo, las grandes cadenas de supermercados, ¿no? Que trabajan ya con bastantes proveedores, ¿no? Y sí comparten y transmiten este tipo de información, ¿no? Para que sus proveedores siempre estén estoqueando de manera oportuna, ¿no? De productos sus anaqueles, ¿no? Entonces, en el caso de los supermercados, es muy probable, no sé si los de nuestro país, pero sí sé que en otros países sí ya trabajan con el BMI, porque en un supermercado el flujo no, o mejor dicho, claro, el movimiento, vamos a decir, el movimiento es mucho, es constante, es muy dinámico, y obviamente si el movimiento es tan dinámico y tan diario, necesito de proveedores realmente que sean así de ágiles y de flexibles. Y para eso se requiere que haya esto que hemos estado conversando respecto a lo que es la colaboración, ¿no? Y la colaboración y la transmisión confiable de información. Bueno, y con eso cierro el Venture Management Inventory. Me he cansado, ¿ah? ¿Eh? Sí, me he cansado, me he cansado. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien o no? A ver, hablen, manifiestes. ¿Están ahí conmigo? Bien, epa, genial. Y bueno, después viene otro tema, y les voy a ser bien sincero, no entiendo por qué está este tema acá. Estoy sospechando de que se han equivocado ya. Y estoy sospechando que se han equivocado, pero igual estoy cumpliendo con, con la currícula, ¿ya? Y después del tema del Mentor Manage Inventory, eh, viene el tema de metodología para el análisis de causas, ¿ya? Y básicamente acá de lo que vamos a hablar es del árbol de problemas y de los 5 porqués, ¿ya? No sé bien por qué está en nuestro tema ya, pero como que está siendo un poco disruptivo, ¿no? Porque estamos hablando del proceso de compras. Lo único que te podría decir es que nos serviría este tipo de análisis es que encontramos alguna falla, ¿no? O algún problema dentro de lo que implica nuestro proceso de compras, ¿no? Para hallar cuáles son las causas que están generando problemas en nuestro proceso de compras. Para eso te podría decir que tendría sentido que esté ubicado justo en el desarrollo de nuestro tema. Pero bueno, esto ya lo han visto y lo voy a atacar de una manera muy, no voy a decir rápida, pero no le voy a dar mucha vuelta, ¿ya? El árbol de problemas es una metodología, ¿ya? Que básicamente lo que trata de hacer es se identifica un problema y a ese problema lo que tenemos que buscarle son cuáles son esas causas, qué causan ese problema, pero no solo nos enfocamos en las causas de ese problema, sino que también vemos cuáles son los efectos o las consecuencias de ese problema. Se puede decir que el tronco, vamos a imaginar ahorita un arbolito, ¿ya? El tronco de ese árbol, ese tronco es el problema, las raíces de ese árbol son las causas y las hojitas que salen hacia arriba del arbolito son las consecuencias o los efectos de ese problema. ¿Ya? ¿Estamos? Eh,
lo vamos a ver mejor con un ejemplito, ¿ya? Porque básicamente esta diapo que estás viendo acá es lo que te acabo de decir, ¿no? Se hace un análisis de la situación, ¿no? Para ver cuáles son las situaciones problemáticas, se identifica cuál es el problema principal, una vez que sabemos cuál es ese problema principal, cuáles son las causas de ese problema, y después cuáles son los efectos o las consecuencias de ese problema, y en base a esa información se empieza a hacer la gráfica del arbolito con la intención de buscar propuestas alternativas de solución. Esa es la idea. ¿Para qué hacemos entonces un análisis del árbol de problemas o el árbol de fallas? Para darle solución. Entonces, mira, acá tenemos un problema. Este es nuestro problema. Hay una empresa que ha detectado que uno de sus principales problemas es que están aumentando las quejas y reclamos hechos por los clientes. ¡Wow! Ese sí es un grave problema. ¿Por qué? Porque nuestros clientes, nuestra razón de ser, no están contentos. ¡Rayos! Entonces lo que nos preguntamos es ¿por qué? ¿Por qué están aumentando las quejas, los reclamos? What the fuck? ¿Por qué? Entonces nos llegamos luego de un análisis, vemos que porque el servicio de postventa es paupérrimo, deficiente, hasta el win, ¿no? Porque los productos son de mala calidad. ¿Qué rayos está pasando con los productos? Y encima han aumentado los precios. Entonces, no hay buen servicio postventa. La calidad ha disminuido y encima le aumentamos los precios. Tiene mucho sentido en que haya quejas y reclamos, ¿no? Después de que hemos hallado las raíces, ¿cuáles son los principales efectos de ese problema? Disminución en las compras, se veía venir. Pérdida de la imagen de la compañía. La gente se está quejando a través de las redes sociales y el prestigio de la empresa se está deteriorando. Y fortalecimiento de la competencia. ¿Es una consecuencia de este problema? Claro que sí, porque la competencia obviamente va a tratar de sacar ventaja de nuestra debilidad. Y ahorita es una debilidad para nosotros, si es que somos esta empresa, que haya quejas y reclamos. Ahora fíjate, estas que eran mis raíces, aún podemos profundizar un poco más. Y fíjate, ¿por qué hay un déficit o un deficiente servicio postventa? Porque no se está capacitando bien al personal. Y posiblemente eso hace que haya una mala actitud en el personal, porque no tiene bien claro cuál es el trabajo o los objetivos que tienen que cumplir dentro de su puesto de trabajo. Porque hay mala calidad en los productos, porque el producto se está dañando muy rápido o porque el funcionamiento del producto es retardado. Entonces, eso está causando la mala calidad en los productos. ¿Y por qué aumentan los precios? Porque no hay suficiente productividad y acá hay problemas ya que se tienen que resolver directamente en el área de producción, o porque ha aumentado también la materia prima. Ahí de repente no podemos hacer mucho, ¿no? Pero si está mal el servicio postventa y eso afecta encima la calidad, rayos, ni cómo compensar, ¿no?, el aumento en el tema de materia prima. Ahora, veamos si estos efectos que hemos determinado aún se pueden, digamos, tener más hojitas, si hacen más grande este árbol. Y una disminución en las compras obviamente nos afecta en la utilidad, disminuye nuestra utilidad. Una disminución de las compras nos quita participación de mercado, es decir, nuestros consumidores se están yendo con la competencia, ¿no? La pérdida de imagen de la compañía hace que perdamos participación de mercado. La pérdida de imagen de la compañía hace que los trabajadores también se sientan desmotivados porque la gente está hablando mal de la empresa y obviamente si la gente habla mal de la empresa no se van a sentir muy contentos de decir que pertenecen a dicha empresa, ¿no? ¿Ya? Y eso también puede ser un factor para que la competencia se lleve a buenos elementos de la organización. Entonces, ¿para qué nos ha servido todo este análisis? Porque sabiendo cuáles son
las causas puedo tomar soluciones. ¿Cómo podemos reducir el déficit en el servicio postventa? Haciendo una capacitación que también sea motivadora para nuestro personal. La mala calidad de los productos, ¿no? Mejorando de repente los métodos de producción, viendo cuáles son los principales desperdicios que se están generando. Eso también ayudaría a mejorar los precios del producto, porque de repente estamos incurriendo en costos o gastos innecesarios. Listo, para eso sirve un análisis de caos. Con el arbolito, ahí está el arbolito. Entonces recuerda, al medio, el tronco, el problema, las raíces, las causas, las hojitas, los efectos. ¿Está claro, queridos chicos y chicas? ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Coméntenme si están claros, todo está claro. Go. Vale, muy bien. Excelente. Y bueno, y el último, que vendrían a estar definido por los 5 porqués. Y se llaman 5 porqué porque... ¿Por qué? Debido a que... Ahí está, lo cambié. Debido a que ante la existencia de algún problema, nos vamos a preguntar qué lo está causando. Y una vez que tenemos la respuesta de qué lo causa, nos volvemos a preguntar por qué. Y así, otra vez por qué, y de nuevo por qué. Y ese es el origen de por qué se llama los 5 porqués. Esta fue una técnica, ¿ya?, que la desarrolló Toyota, ¿ya?, una metodología para análisis causal desarrollada por Toyota, ya por los japoneses, ya hace bastante tiempo. Pero para ser sincero, yo creo que los japoneses se lo copiaron de los niños, ¿ya? Si alguien... Esto me hace acordar mucho a mi hijita cuando era baby, cuando era pequeñita, y a veces me preguntaba algo y yo le respondía y me decía, ¿y por qué? Y le seguía respondiendo y me decía, ¿y por qué? Y le respondía y me volvía a decir, ¿por qué? Y entonces realmente me hacía pensar. Entonces cuando un niño o una niña te pregunta ¿por qué? Lejos de perder la paciencia, tómalo como un reto para ver realmente hasta cuánto sabes y cuánto puedes responder, o mejor dicho, cuánto puedes resolver, ¿ya? Entonces, yo creo que los niños ya fueron los verdaderos creadores del análisis de causas de los 5 porqués. Bien, acá tengo un ejemplo, ¿ya? Un ejemplito. Voy a agrandarlo un poquito más hoy. Voy a agrandarlo un poquito más. Bueno, mira, acá tenemos un problema. Vamos a verlo. Solo voy a ver uno, ¿ya? ¿Por qué no escribe el bolígrafo? ¿Ya? Porque la tinta está seca. Primer por qué. Está con W porque es, digamos, primer why. Why en inglés, ¿no? Primer por qué. Entonces, el bolígrafo o el lapicero no escribe porque la tinta está seca. ¿Y por qué está seca? Porque la temperatura es elevada. ¿Y por qué es elevada? Tercer por qué, ¿ah? La respuesta. Porque se deja junto a la estufa. Cuarto por qué. ¿Y por qué se deja junto a la estufa? Porque no hay otro lugar donde dejarlo. Quinto por qué. ¿Y por qué no hay otro sitio? Porque no hay un portabolígrafo. Entonces, ¿cuál es la solución a ese problema? Instalar un portabolígrafo. Y así ya la tinta no está seca. ¿Te das cuenta? Entonces preguntaste ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué hace? Hace que lleguemos a la causa principal de dicho problema. Y está bien, voy a hacer uno más, ¿ya? Que ya se me ha ido la voz, ya me cansé. Mira,
¿Por qué no escribe el bolígrafo? Primer ¿por qué? Porque tiene la punta chafada. Esto lo he sacado de un ejemplo español, así que chafada debe ser cuando el lapicero se cae y la punta se malogra, ¿no? Segundo, ¿por qué? ¿Y por qué tiene la punta chafada? Porque el bolígrafo se ha golpeado. Tercer, ¿por qué? ¿Y por qué se ha golpeado? Porque se caen constantemente al suelo. Cuarto, ¿por qué? ¿Y por qué se cae? Porque se resbala de la mesa. Quinto, ¿por qué? ¿Y por qué se resbala de la mesa? Porque la mesa está desnivelada. Entonces, ¿cuál es la solución para este problema? Nivelar la mesa. Porque si se nivela la mesa, ya no se va a resbalar el lapicero. Y si ya no se resbala, ya no se cae. Y si ya no se cae, ya no se golpea. Y si ya no se golpea, no se malogra la punta. Y si no se malogra la punta, el bolígrafo puede escribir. Muy bien, queridos chicos y chicas, eso sería todo por el día de hoy. Así que por favor díganme con total confianza si todo está claro. Go, 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 manifiéstense a través del chat. ¿Todo está claro? ¿Estamos claros? ¿Están allí conmigo? Epa, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, 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 bien. Listo, entonces como todo está claro, no me queda más que decir... Colorín colorado, la sesión del día de hoy ha terminado. Tan, 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 tan. Uf.